Continuamos compartiendo la tarde de RBC y vamos a cambiar el ángulo de la información. Vamos a intentar entender lo que tiene que ver con la difusión hoy en día, todo lo que es redes y demás. Bueno, la difusión de noticias falsas a través de estos nuevos medios tecnológicos, por llamarlo de alguna manera. Para hablar de este tema, estamos recibiendo a José Luis López, representante de SET. Él fue pionero y precursor en investigación en seguridad informática en nuestro país y es un referente en el área de la ciberseguridad. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia y bueno, gracias por llamarnos. Es un placer para nosotros estar en contacto con usted y bueno, primero que nada comenzar preguntarle, bueno, cómo surge todo este tema y cuándo se comienza a dar esta especie de modalidad, entre comillas, de la difusión y de la creación de estas noticias falsas y por supuesto la posterior difusión. Bueno, en realidad las noticias falsas no es algo nuevo. Lo que tal vez es nuevo la forma masiva en que se están utilizando ahora, inclusive para cambiar el resultado de una elección. Tal vez lo más el primer caso que hizo ruido fue el tema de la elección de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que se utilizaron mucho las fake news para poder sumar votos hacia un candidato en detrimento de otros. ¿Y eso cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Hay alguna justificación al respecto? Si vamos un poquito a la raíz de todo esto. Sí. El tema, la fake news es simplemente divulgar una noticia que no es cierta a un grupo de gente que se las cree. Eso puede pasar, siempre pasó, no es algo nuevo en sí. La diferencia, el fenómeno tal vez más preocupante es que hoy día la gente cada vez le presta más atención a las noticias a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, que las noticias de los medios tradicionales. Es decir, los medios tradicionales cada vez tienen menos audiencia, por decirlo de alguna manera, incluyendo televisión y radio, que antes, porque, le creen más a un WhatsApp de repente que a una noticia dada por un medio de noticias que se dedica a eso, ¿no? Entonces, obviamente, el terreno para que cualquiera pueda escribir cualquier noticia y publicarla y que al mismo tiempo todos los que la reciban la crean cierta y la reenvíen, bueno, genera la propagación de una noticia como real cada vez más creíble a medida que se propaga. ¿Por qué es que sucede eso? Y porque la gente que le cree todo lo que aparece en internet, básicamente. El fenómeno sí es muy sencillo. Si yo publico una noticia, si cualquiera hoy día tiene acceso a un móvil, a una computadora para publicar en una red social una noticia X cualquiera. Esa noticia puede ser por error mío divulgarla porque yo creo que eso es cierto y publique una nota, un mensaje diciendo que tal cosa pasó y todos los que reciben mi mensaje lo creen y se lo reenvían a sus conocidos. El problema, la noticia es cualquiera puede decir lo que quiera a través de internet. El problema es crear todo lo que recibimos a través de internet. Por ejemplo, una de las cosas más comunes antes se utilizaba este tipo de falsa información para obtener un crédito inmediato a través de una estafa, por ejemplo. Clásico, que ganaste un sorteo multimillonario en la lotería no sé cuánto, que antes era muy común el correo electrónico, cuando el correo electrónico era lo que dominaba. Tú recibías un aviso de una que eras el ganador de una posible lotería en Estados Unidos o en Gran Bretaña que jamás participaste, o una herencia nigeriana en África, sobre todo porque las falsas noticias de Nigeria fueron las más comunes, y te lo crees. Y bueno, ahí sigues recibiendo información y terminas pagando tú por un trámite X. Eso evolucionó al punto, digamos, de que tú mandas una noticia a alguien de alguien que quieres desacreditar, o simplemente por malicioso, digamos,
quieres difamar a alguien y puedes enviar un mensaje que no es una noticia, que es simplemente un comentario. ¿Sabían que fulanito hizo tal cosa cuando estuvo en la Intendencia X, por ejemplo? Y eso que no tiene ninguna fuente como para poder comprobarlo, es repetido, simplemente, sí, fulanito hizo tal cosa, y se repite, y se repite, y se repite, y eso cambia la mentalidad de las personas, mejor dicho, las decisiones de las personas que lo leen, porque la gente le cree. El proceso en sí es muy fácil, cualquiera puede publicar cualquier cosa, el asunto es el que recibe, saber cuándo es cierto o no es cierto, y eso depende de cada uno de nosotros, creerlo o no. Por ejemplo, se está dando, a nivel de lo que estamos mencionando, en Brasil una investigación por una campaña de noticias falsas enviadas también a través de WhatsApp. ¿Es posible que este tipo de noticias falsas, valga la redundancia, cambie las elecciones de un país, las elecciones presidenciales? Sí, claro. El primer caso más notorio, yo lo comentaba recién, fue las elecciones de Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump, porque seguramente fue la primera elección en que se utilizaron masivamente las redes sociales para difundir noticias, porque antes que eso en Estados Unidos también Obama utilizó las redes sociales por primera vez, pero de otra manera, simplemente para informar sobre su campaña. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, lo que se divulgaron son noticias en contra de Hillary Clinton, por ejemplo. Ahí está el otro tema que anda ahí dando vuelta, que es la famosa intervención de hackers rusos en el envío de esas noticias, de esos mensajes, que no son noticias como tú y yo las conozco de leerlas en un portal, sino simplemente comentarios que los transmiten un montón de gente. Entonces, como es masivo, la gente lo termina creyendo y aparte lo replica. Son como comentarios, aparte se puede automatizar, porque eso hay programas automáticos que simplemente envían mensajes a un grupo determinado de gente de forma automática. No pensé que hayan 200 personas para enviar 200 mensajes, por ejemplo, que sean distintos todos. ¿Cómo detectamos cuando una noticia es falsa y de estas características? Lo que pasa es que eso depende mucho de la educación que nosotros tengamos desde el punto de vista de usuarios, es decir, la responsabilidad como un usuario de Internet de entender que Internet no es algo, digamos, la piedra mágica o el que lo sabe todo y que todo lo que recibimos de Internet es cierto, todo lo creemos. Lo que tendríamos que hacer como usuarios es desconfiar de toda aquella noticia que sea, que comprometa o que sea muy grave como para acusar a alguien antes de saber si es cierto o no. No replicarlo inmediatamente y averiguar. El mismo Internet nos ofrece, por ejemplo, una herramienta como Google para ver si tal noticia salió en algún otro medio. Generalmente es más o menos como lo que haría un periodista, digamos, normal, que no va a publicar una noticia sin tener la noticia comprobada por varias fuentes, por ejemplo. Entonces, hay que educar a la gente para entender eso primero, que Internet no es el dueño el que se sabe todo, y que no todo lo que recibimos de Internet es cierto, aunque parezca que lo está enviando a alguien conocido, porque ahí está el otro tema. Por ejemplo, si esa noticia no la emite un medio, pero un conocido, o un familiar inclusive a través de WhatsApp nos envía, ¿viste? Tal cosa pasó con fulanito, XXX, y yo le creo porque esa persona es una persona que yo conozco. Entonces, de repente soy afín a alguno de sus pensamientos políticos, o no, pero digamos le creo porque la conozco y entonces lo replico. Lo que hay que tener en cuenta es que ni siquiera una persona que nosotros conocemos puede ser esa persona la que nos está mandando el correo. Es decir, en Internet la parte de anonimatización, digamos, es muy fácil de lograr. O sea, que alguien se haga pasar por otra persona es muy fácil también. No sé si eso más o menos explica lo que tú quieres saber o... Sí. ¿Hay algún tipo de legislación al respecto en nuestro país? ¿Se penaliza con algo? Bueno, lo que pasa es que hay leyes, pero tal vez muchas de esas leyes sean un poco, son antiguas para la situación actual de
de las redes sociales, internet y demás. Hay leyes básicas, como por ejemplo difamación. Si cualquiera dice algo malo de otra persona, está incurriendo en un delito de difamación que está penado en nuestro país. El problema es cómo denunciamos una noticia que nos involucra a nosotros a través de Internet. ¿Cómo lo denunciamos? Sí, se puede, sabemos cómo. Hay que denunciarlo ante el servicio de policía tecnológica, no me acuerdo ahora cómo se llama el enlace, pero hay un servicio para eso. Sería como denunciarlo en una comisaría cualquiera. Y el otro tema es que al ser a través de Internet es más difícil comprobar quién envió esa noticia, quién la originó. En nuestro país están los candidatos, estamos de cara y ya prácticamente comenzando una campaña electoral. ¿Están consultando sobre este tema de cara a las próximas elecciones? En realidad hay muchos de los de la parte política, digamos, que se está involucrando en la parte de redes sociales y demás un poco más que antes, pero todavía falta un poco de cultura informática, de cultura de lo que significa la privacidad y de lo que significa lo que significa Internet en sí, el hecho de que es muy difícil detener cierta información si no actuamos de algún modo para detener ese tipo de noticias con noticias reales. Y el tema, reitero, está en que la gente siempre le va a hacer caso al mensaje del amigo, del conocido, más que a mensajes reales. Entonces a veces un mensaje X cualquiera que diga algo bueno también puede ser modificado para decir algo malo. Es más difícil que detener ese tipo de cosas. ¿Cómo actúa un organismo político o un político? Y depende del equipo que tenga, porque muchas veces, lamentablemente nuestro país es un país de veteranos, digamos, que no entienden mucho el tema de la tecnología, por lo tanto es más fácil que sean inundados por este tipo de información. Tal vez un ejemplo que sea un poco más claro lo que te estoy diciendo, no tiene nada que ver con elecciones, pero es algo que pasó recientemente, a raíz de problemas que han habido en Venezuela, con la muerte de un disidente en una de las cárceles. Se llegó a distribuir en Venezuela noticias de un portal argentino, Infobae, diciendo algo sobre esa persona que falleció, algo en contra, que había estado actuando en política, que había estado actuando contra el gobierno de Maduro en este caso, y esa página de Infobae, por ejemplo, no existía, jamás se le hizo una nota en Infobae a esa persona. ¿Pero por qué se usó Infobae? Para disfrazar la noticia, y porque Infobae es un medio que existe, que es respetado, pero que nadie en Venezuela puede leerlo libremente porque está censurado. Entonces esas noticias recorrió las redes y entonces de alguna manera sirve para cambiar la opinión de la gente sobre lo que pasó realmente con esa persona fallecida. No sé si eso creo que da una idea un poco de lo difícil que es encontrar la realidad en todo esto y lo difícil que es defendernos de esto cuando nos toca. O sea, lo más importante es no replicar, no responder ese tipo de mensajes, por ejemplo. En las próximas elecciones, por ejemplo, ¿las redes en nuestro país van a influir de algún modo? Y yo me temo que sí, lamentablemente el uso que los usuarios, por la información que nosotros tenemos, el uso que los usuarios hacen sobre todo de WhatsApp en Uruguay, hace que mucha gente le crea más a lo que lee, a lo que recibe de sus amigos, de sus gente que es como uno, digamos, porque son grupos generalmente, que crea mucho más en eso que lo que pueda ser real y que pueda ser verificable a través de Internet. Y esa es una parte bastante complicada de detener, porque cualquier noticia sobre un candidato en contra que se difunda simplemente unas horas antes de las elecciones es muy difícil detenerlo, porque ya está ahí. Depende de la gente estar informada de esto. Lo que tendríamos que hacer nosotros, o sea, nosotros me refiero a los que estamos en el tema de seguridad, a los medios de información, inclusive a los propios políticos, es tratar de avisarle a la gente que
hay mucha forma de que reciban noticias que no son reales. No es una tarea fácil, no es fácil de explicarlo o de informarlo, pero no hay muchas herramientas más en el mundo actual del estado de la tecnología, ¿no? También con todo esto, ¿no? ¿Qué tanto poder tienen hoy las redes? Y mucho. No tenemos estadísticas, pero en realidad reitero eso, que es el... no se da solamente en Uruguay, pero en Uruguay es mucho más preocupante porque siempre estamos un poquito más atrás, es decir, usamos todo lo nuevo casi de inmediato, pero no enseguida. Aprendemos de otras cosas. El tema es que la mayoría de la gente hoy día le cree más a lo que lee en las redes sociales que a las noticias de los medios que se dedican a dar noticias, televisión, radio, páginas de noticias. Es decir, le creen más a los comentarios de conocidos que no son conocidos, porque reitero, no tienen por qué ser conocidos, se puede falsificar cuentas muy fácilmente. Ese es el gran problema de todo esto, ¿no? ¿Hay números o cifras en nuestro país del uso de WhatsApp, por ejemplo? No las tengo en este momento a mi alcance, pero te puedo decir que el uso de las redes sociales hasta el año pasado, la mayoría de los usuarios usaban Facebook más que otros medios. Este año WhatsApp es utilizado más que Facebook y Twitter figura en un tercer lugar, al contrario de otros países. En otros países, por ejemplo, todo lo que te comentaba de Estados Unidos, la mayoría de los movimientos fueron a través de Twitter. Bueno, el propio presidente Trump usa mucho Twitter para su política. Twitter en Uruguay no es tan usado, más usado WhatsApp que Facebook ahora. En comparación, eso quiere decir que la gente utiliza mucho más Facebook, obviamente, que otro tipo de redes, pero también significa que WhatsApp es una de las herramientas más que van a ser más usadas para este tipo de noticias falsas que ya se está dando. Como ejemplo de lo que venimos hablando, el equipo de trabajo del intendente de Montevideo detectó más de 1.500 cuentas falsas de Twitter que difunden información negativa sobre el propio intendente Daniel Martínez, quien la semana anunció como un hecho su postulación también. Exacto. Esto fue algo que se difundió recientemente en nuestro país. Exacto. Aparte, todo esto es muy dinámico siempre. En Internet las cosas surgen muy rápidamente y estar al día a veces es bastante complicado. Pero es bueno lo que tú mencionas porque significa que por lo menos hay partidos políticos que ya entienden que esto es una amenaza, porque es una herramienta en realidad todo esto de redes sociales e Internet y demás. Es una herramienta, pero como toda herramienta puede causar daño. Es decir, un martillo puede hacer terminar un mueble muy útil, muy lindo, pero también puede matar a una persona. Eso es muy difícil luchar contra eso, pero el hecho de que se hayan detectado cuentas falsas ya es una parte buena a tener en cuenta para los que todavía no tienen esto claro, sobre todo políticos o candidatos que no tienen muy claro que puedan que su elección pueda ser modificada por opiniones dadas por cualquiera a través de las redes sociales. Ahora, el otro tema es, se detectan X cantidad de cuentas falsas, pero ¿qué pasa después? Porque esas cuentas falsas están en un servicio que no está en nuestro país. En este caso Twitter, por ejemplo, está en Estados Unidos. Hay mecanismos para dar de baja esas cuentas, pero no es algo inmediato. No es ir a un lugar X para decir todas estas cuentas son falsas, por favor bajen la llave. No, se hacen un montón de comprobaciones y demás, pero en esto, como te decía hoy al principio, el tiempo es primordial. Si yo 5 minutos antes o 10 minutos antes de una elección, por ejemplo, estoy exagerando, tal vez no tanto, pero un día antes de una elección publico ciertas noticias falsas que son abiertamente maliciosas en contra de un candidato, puede hacer que ese candidato llegue a perder, porque ya ha pasado. Pasó en México también, casos que yo personalmente conozco, por ejemplo, bueno, te mencionaba Estados Unidos porque fue como algo inicial, pero en México pasó, está pasando en Brasil también, donde uno de los candidatos está acusando que el otro está utilizando robots para divulgar noticias falsas en contra de su contrincante. Sí, y allí el daño ya está hecho cuando
bueno, se puede llegar a bajar ese tipo de cuentas falsas, ¿no? Como veníamos mencionando. Sí, no te escuché la primera parte porque te escuché muy bajito. Que en realidad cuando que el daño ya está hecho, cuando se llega al procedimiento de poder bajar esa cuenta. Exacto. Esa es la parte más complicada, y también lo más importante de entender que estamos ante un mundo diferente. Todo esto de la tecnología no es bueno y malo en sí, sino el uso que se le da, pero es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en las últimas elecciones, por ejemplo, porque hay formas de uso de redes sociales que hace un par de años no existían, directamente no existían. Por ejemplo, hoy puedes transmitir, hacer un Facebook Live, por ejemplo, es una transmisión en vivo desde cualquier lugar, cualquier evento, o cualquier cosa que quieras comunicar, estás transmitiendo en vivo. O sea, no tienes que esperar que venga un medio de noticias para hacerlo, y eso puede ser también tendencioso. Es decir, estás transmitiendo algo de lo que está ocurriendo, o inclusive, a ver, me voy un paso más allá, pero tal vez quede más claro el ejemplo. No digo que esté ocurriendo, pero yo, por ejemplo, puedo tener mi celular encendido cuando estoy hablando en una charla de café, por decir algo, con alguien conocido, y lo estoy transmitiendo. Y esa persona, como está hablando cara a cara con un conocido, que sería yo, puede llegar a decir cosas que van en su contra, porque me lo está diciendo a mí, no a la gente. No sé si eso da un poco de idea de qué significa todo esto y qué problemas podemos llegar a tener, ¿no? Sí, totalmente. No sé si queda algo para agregar o que quiera hacer alguna reflexión final acerca de todo esto. Y bueno, si bien nos aclaró un montón de dudas y bueno, cómo estamos parados en nuestro país frente a este tipo de situaciones que bueno, que ya se empezaron a dar. Sí, no, lo importante es lo que mencionaba al principio. Creo que todos tenemos que colaborar para que la gente entienda que cambió la forma de comunicarnos, que lo que escuchamos a través de Internet o lo que nos mandan a través de Internet, tenemos que tener cuidado antes de reenviarlo, antes de responderlo, porque estamos a veces nosotros mismos generando más divulgación de una noticia que no es cierta. Obviamente, aparte, lo otro peligroso de Internet es que esas noticias pueden ser segmentadas. O sea, si por ejemplo yo estoy a favor de un partido político X, de alguna manera por mis mensajes a través de las redes, por mi forma de comportarme, todo lo que yo hago, leo, veo y escribo en Internet, es fácilmente seguible, porque estamos dejando rastros continuamente. Hay una base de datos de mí sobre eso. Entonces, soy candidato a que me reciban, a que me envíen, candidato no político, sino como un blanco para recibir información concreta que va en mi misma filosofía, por ejemplo, en contra de otro partido, ¿no? Obviamente, como yo estoy más a favor de un partido que otro, tiendo a creer más eso que es real y lo replico o se lo envío a mis conocidos. Eso da una idea de lo peligroso que es todo esto. Y todo parte, digamos, el punto fundamental es el tener control nosotros antes de hacerle caso o creer noticias que no fueron dadas comprobadas, en el caso de noticias, por algún medio o más de una persona lo publicó en medios de noticias confiables, ¿no? Exactamente. José Luis López, muchísimas gracias por este contacto con RBC. No, por favor, a las órdenes. Estamos a las órdenes también. Pasaba por la tarde de RBC José Luis López, representante de ESET Uruguay. Él fue pionero y precursor en investigación en seguridad informática en nuestro país y es un referente en el área de la ciberseguridad. Pausa y regresamos.